nueva embestida acá contra la justicia. Ahora, es realmente insólito esto. Quieren investigar a toda la Corte. No se puede, yo no sé si esta gente ha leído alguno de los códigos de la Constitución o alguna cosa, pero no se puede investigar a toda la Corte. Los integrantes kirchneristas de la Comisión de Juicio Político impulsaron la apertura de un proceso de investigación, como el que ya promovieron, sin éxito hay que decir, contra Fait, para el resto de los miembros del tribunal. Quieren analizar el proceso de reelección de Lorenzetti como presidente. Y firmaron los 17, que eso es lo increíble. Y sí. que además no tienen quórum. No tienen quórum. No, pero es como el gesto más desesperado que yo he visto del gobierno para evitar que Kirchner vaya presa. O sea, Pablo Tonelli es diputado nacional del PRO, miembro de la Comisión de Juicio Político, está en línea de teléfono. Tonelli, aquí Magdalena y Granata. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Es insólito esto de que quieren investigar a toda la Corte. Bueno, yo recuerdo que hace unos días, cuando ocurrió lo de Fait, y creo que también tuvimos oportunidad de hablar, yo dije que la embestida o el episodio de Fait, en definitiva, formaba parte de una embestida mayor, que era contra la Corte Suprema y por la independencia de la Corte Suprema. Y esto, en definitiva, ahora demuestra que lamentablemente era así y tenía razón. Es decir, a mí me parece que lo que la presidenta está buscando desesperadamente es conseguir vacantes en la Corte Suprema para designar allí a jueces que le den cierta tranquilidad procesal o judicial en el futuro. Y como no tienen número para promover el juicio político, ni mucho menos tienen motivos para iniciar un juicio político, entonces utilizan este método oblicuo o alternativo de generarles a los jueces presión, perturbaciones, preocupaciones, a ver si logran doblegar a alguno de ellos y que dé un paso al costado. Ahora, no entiendo cuál es la imputación puntual hacia cada uno de los miembros como para llevar adelante esto. Falsedad ideológica, ¿no? Sí, mire, yo no he podido leer la nota porque curiosamente la he pedido en la Comisión de Juicio Político y todavía no me la han dado, cosa que es bastante habitual con el kirchnerismo. Pero aparentemente lo que ellos sostienen en la nota es que habría habido falsedad ideológica en el acta originaria de designación de Lorenzetti, lo cual carece absolutamente de sentido. En primer lugar, porque esa acta fue luego ratificada por los 4 integrantes actuales de la Corte en un acuerdo que tuvo lugar unos días después. Y en segundo lugar, no hay que perder de vista que la elección del presidente de la Corte Suprema forma parte de un procedimiento interno del tribunal respecto al cual los otros poderes no pueden tener injerencia alguna. Es como si alguien viniera a controlar las designaciones que hacemos aquí en el Congreso del presidente de la Cámara, de los vicepresidentes o de las autoridades de las comisiones. Forma parte del funcionamiento interno de los poderes y esto la propia Corte tiene dicho desde siempre que no es revisable por los otros poderes. Yo creo que acá en definitiva de lo que se trata es de lo que dijimos antes, es decir, de una embestida contra la Corte que es independiente, contra el Poder Judicial, porque la presidenta de modo muy particular y muchos funcionarios del gobierno de manera general están preocupados por lo que les pueda pasar en la justicia después del 10 de diciembre. Ahora, pero no teniendo mayoría, digamos, ¿cuál sería la posibilidad que les quedaría? Bueno, entre otras cosas, no pierdan de vista que hace unos días algún opositor dijo que estaría dispuesto a conversar con el gobierno respecto de la posibilidad de hacer designaciones en la Corte Suprema. Rodríguez Sá, dice usted. Claro, entonces, en la medida que haya más vacantes en la Corte, es más fácil encontrar a alguien dispuesto a negociar y que diga, bueno, yo pongo uno, vos ponés otro, en fin, lo cual no me parece nada republicano ni muy acertado, pero puede llegar a ocurrir. Pero para eso necesita el gobierno vacantes sobre la base de las cuales negociar y conversar. Ahora, Tonelli, administrativamente, ¿cómo sigue entonces el caso? Bueno, ahora enviaron la nota de juicio político a la presidencia del Congreso y de ahí. Bueno, aparentemente el presidente de la Cámara la va a girar a la comisión. Lo que debería ocurrir ahora es que la presidenta de la Comisión de Juicio Político nos convoque para que analicemos la procedencia o no de esas medidas, que desde ya adelanto son absolutamente ilegales e improcedentes, sin perjuicio de lo cual no sería raro que el kirchnerismo, abusando como suele hacer de su mayoría en la comisión, resuelva que sí, que corresponde producir esas diligencias y entonces invente algunas medidas de prueba, que dicho sea de paso, en el caso de Fait han quedado allí en una situación de indefinición, porque no se han fijado audiencias para que declaren los testigos, no se han hecho las citaciones del caso, es decir, pareciera que se hizo el embate y como no produjo el efecto deseado, que era posiblemente el de asustarlo
a Fait, bueno, ahora han dejado las cosas como estaban, ¿no? Pero visto de afuera parece tan infantil el plan, ¿no? No lo consiguieron con Fait y entonces tampoco lo van a conseguir, no tienen mayoría y quedan además con su juego al descubierto. Bueno, pero mire, Magdalena, ellos no saben si los demás jueces de la Corte tienen el temple que ha demostrado el juez Fait. A lo mejor otros integrantes de la Corte no tienen esa templanza, o dicen, ¿y yo por qué a esta altura de la vida? No, bueno, a la vez, perdón, Tonelli, hay jueces de la Corte que tienen voto automático pro gobierno. Bueno, entonces puede ocurrir que la embestida contra el resto de la Corte produzca en alguno de los jueces un efecto que no produjo en Fait, pero que podría facilitarles alguna vacante en la Corte. Es decir, yo de lo que tengo claro es, en primer lugar, que la embestida es ilegal, porque de acuerdo con la Constitución y el reglamento de la Comisión de Juicio Político, estas medidas de prueba no son procedentes. Primer punto, esto es ilegal. En segundo lugar, lo que también tengo claro es que se trata de una atropellada, de una embestida contra la Corte Suprema, en procura de generar vacantes que a la presidenta le permitan negociar futuras designaciones. Entonces, estos dos elementos de juicio, que para mi modo de ver son categóricos, son suficientes para que nosotros desde la oposición nos abroquelemos en defensa de la Corte Suprema, que no es en defensa de sus integrantes de manera individual, sino de la independencia de uno de los poderes del Estado y del normal funcionamiento de ese poder del Estado, y hagamos todo lo posible para evitar que esta embestida dé los resultados que el oficialismo pretende. Gracias, Tonelli, por la comunicación. Pablo Tonelli, quien hablaba, diputado nacional del PRO, miembro de la Comisión de Juicio Político. Es muy delirante porque vos fíjate que puede terminar. Si esto fuera cierto, tienen que procesar a la Corte por asociación ilícita, porque todos se pusieron de acuerdo en llevar adelante un delito. Sí, la reelección, el voto, o por lo menos el método con el que se votó la reelección de Lorenzetti. No. Yo creo que, conociendo al kirchnerismo, esto no va a quedar solamente en esta medida. Seguramente sí una embestida pública de la presidenta o de los ministros, sobre todo contra el juez Fait. Cristina volvió a criticarlo de manera tal vez solapada cuando habló de la jueza española, ¿no? Habló de una jueza española que se había retirado a los 71 años y dijo, bueno, allá se jubilan con menos años que acá. Hay que recordar que en Santa Cruz el Tribunal Supremo no tiene límite de edad. Los jueces no tienen límite de edad para jubilarse. Eso. Muy bueno. En Santa Cruz no. Mirá en Santa Cruz no. ¿Y quién era, por ejemplo, el presidente de la Corte Suprema en el 2003? Que lo acababan de... los Kirchner, antes de llegar a la Casa Rosada, ampliaron la Corte Suprema de Santa Cruz y pusieron ahí a un amigo, el actual funcionario tal vez de los más influyentes, Carlos Zanini. En el 2003 Zanini salta del Tribunal Supremo de Santa Cruz, era el presidente, a secretario legal y técnico, y ya venía antes siendo además el secretario legal y técnico de los Kirchner durante la gobernación. Así que esta es una práctica habitual de la familia presidencial. Hay muchas versiones sobre lo que podría hacer el gobierno respecto a la Corte, mandar algún proyecto para ampliar los miembros o ampliarla todavía en salas. O sea, si la intentan ampliarla en salas, habría todavía más vacantes para llenar. Tonelli hablaba de algo que lo dijo al pasar, pero que es importante. Siempre conseguís a alguno que está dispuesto a hacer una tranza con que vos le des un juez. En este caso a Rodríguez Sá, ¿me entendés? Qué vergüenza porque además se nota tan claramente. Ahora, por ejemplo, ¿qué va a contestar Domínguez? Porque le presenta el petitorio como presidente de Domínguez diputados. Le va a dar curso, como dijo recién Tonelli. Esto es una orden de Cristina Kirchner, o sea, viene de la Casa Rosada, por eso insiste la Comisión de Juicio Político, sabiendo que no tienen los 2/3 de diputados para iniciar el juicio político a los jueces de la Corte. Igualmente envían la nota y el presidente de la Corte, de la Cámara de Diputados, Domínguez, lo va a devolver a la Comisión de Juicio Político, como contó recién Tonelli. Yo creo que es una embestida que se va a dar en distintos planos, ¿no? En principio, si logran la renuncia de un juez, la Corte queda inactiva, porque es de 5 miembros. Seguir votando, claro, no queda la mayoría. Claro. No podrán contar con la mayoría de los votos y quedaría inactivo. Tal vez el gobierno esté buscando eso porque habrá algún caso que los preocupa, que puede llegar a la máxima instancia, y entonces en realidad el objetivo sea ese y no ampliarla, aunque nunca se sabe, ¿no? Con los Kirchner en estas cuestiones siempre hay estrategias múltiples, están jugando como simultáneas, digamos. Claro, pero llama la atención, ¿no? Que la gente, a veces, o ciertos políticos, piensan como que la gente no tiene memoria, que nadie se acuerda,
que nadie sabe, que los nombres no son los mismos, no todos se cambian el nombre, viste, como el mafioso italiano que agarraron en Brasil, ahora después de 30 años, el tipo se había cambiado el nombre no lo vi, y lo eso. agarraron por las huellas digitales. Sí, Mira. era un tipo, un amoroso de la Cosa Nostra, viste, que se había llevado no sé cuántos millones y estaba en Brasil casado con una brasilera. Bueno, a no todos les pasa eso, o sea que no piensan en el futuro. Nueva investida acá contra la justicia. Ahora es realmente insólito esto. Quieren investigar a toda la corte. No se puede. Yo no sé si esta gente ha